Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la actriz Marta Fernanda, una actriz polifacética, canta, baila, actúa. Y hoy, el día de hoy viene a invitarlos a esta estupenda obra de teatro que es El Hombre de la Mancha. Está bordada a mano como tal. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mi querido Marta. amigo, Un verdadero placer. muy contenta de verte otra vez. Gracias por recibirme. Y bueno, pues yo de manteles largos, estoy muy presumida. ¿Verdad que sí? De verdad que sí. Interpretando a Aldonza en El Hombre de la Mancha. Así es, Aldonza, que es un personaje entrañable en esta puesta que la verdad es una reposición de un clásico de la comedia musical y que tiene tantas capas para contarse, porque les cuento rapidísimo, Sí, es una cuestión que nosotros llamamos metateatral en el teatro, porque se cuenta una historia dentro de la historia. En este caso, el pretexto es que llegan a la cárcel de la Inquisición Cervantes y su criado, y para salvarse de los presos, pues empiezan a contarles el Quijote, y entonces invitan a los presos que están allí a que sean parte de los personajes del Quijote. Y así es como escogen a una de las presas, y es Aldonza, que a su vez es Dulcinea, pero que a su vez es esta presa que está ahí escondida. Y bueno, es un personaje que la verdad que uno como actriz entra, yo creo, dentro de la categoría de la Julieta y de Lady Macbeth y de todos los personajes que uno quisiera alguna vez poder tocar. Yo estoy muy contenta de estar invitada a la compañía, estoy como actriz invitada, y pues a darle vida alternando este personaje en algunas funciones con mi querida Ana Brenda Contreras. Y bueno, está Ben Ibarra al frente, el Teatro de los Insurgentes, el maestro Carlos Corona, el maestro Lomnitz, una dirección espectacular de Mauricio García Lozano. Todo es un lujo, la verdad. Bueno, producción de Morris Gilbert y Tina Galindo y Claudio Carrera. Está impresionante. Ahora una escenografía totalmente orgánica, porque hacen unos milagros. Está perfectamente bien hecha, es del maestro Ballinas, Así ¿verdad? es, mira, del maestro Jorge Ballina, que es, no me lo iba yo a saltar, maestro, ni al maestro Víctor Zapatero tampoco, La Luz, que hacen unas cosas espectaculares. Sí, no, la escenografía pues es una belleza, porque logra adentrarte en toda esta atmósfera de las catacumbas y de la cárcel, pero al mismo tiempo se utiliza muy bien, y esto es una visión de ellos en conjunto, de Mauricio, de Jorge, de ser un poco como el corral de comedias del teatro clásico. Y tú sabes que yo, pues el teatro clásico para mí es mi fascinación. Entonces aquí estoy pudiendo hacer las dos cosas, clásico y comedia musical, que un poco se conjugan en esta historia. ¿Quiénes participan en El Hombre de la Mancha? Bueno, al frente está Ben Ibarra como el Quijote, está Carlos Corona como Sancho, Alberto Lomnitz como el gobernador. No creo que se me vaya a olvidar nada. Bueno, Beto Torres. Es un grupo, para empezar, de verdad, de primerísimos actores, donde todo el mundo está haciendo muchas cosas, pero todos son, como dijéramos, chuchos cuereros en su ramo. Chuchos cuereros en su ramo. Enrique Chi, Denise de Ramerí, Paola Mingo, María Penella, Rafael Maza, Betoto, ya lo dije, Beto Torres, sí. Y también Javier Oliván, Constantino, pues mucha gente no quiero que se me vaya a olvidar nada, César Riveros, una cantidad de gente que de la tabla y del escenario. Gabriel Navarro como invitado también a la puesta de repente. Ahí nos encontramos, hace poco nos encontramos los dos en función, y es de mucho gozar. Aquí lo interesante es que Morris Gilbert conjuntó a actores de todos los nichos, de cine, de teatro, de televisión, de gente que está saliendo prácticamente también de la escuela, pero que tiene gran talento. O sea, conjugó todos esos talentos y formó El Hombre de la Mancha. Así es, creo que fue un gran salto de fe de mi querido jefe Morris, porque hizo una apuesta por muchas diferentes áreas del teatro, y el resultado, pues la verdad es que, mira, está ahí para la gente. Se oye muy mal cuando uno dice, está buenísima, pero de verdad que la gente acaba de pie en todas las funciones, y creo que es un discurso muy importante de decir en este momento de la época y de la sociedad. Entonces, pues yo allí los espero. Sigo en Mentiras, sigo también alternando funciones en Mentiras, sigo con mis conciertos, como bien dijiste, no en diciembre, porque diciembre es un mes muy complicado, de mucho teatro, pero fuera de ahí, bueno, pues sigo con mi música, y sigo ahí en el teatro. Los esperamos en el Insurgentes, en el Teatro México. Sí. Muchísimas gracias, mi queridísima Marta Fernanda. Un placer. Gracias, El Hombre de la Mancha, no se pierdan. Teatro de los Insurgentes. Y bien,